Buenos días a todos, muchísimas gracias por su invitación y la participación dentro de este ciclo de ponencias. Bien, iniciando un poco para hablar sobre lo que es el viajar sin barreras, es el turismo accesible como herramientas de inclusión. Es importante tener en cuenta primeramente y conocer cuál es ese proceso o cuál es la dinámica que debemos de conocer antes de empezar a trabajar con un tema de turismo accesible. Bien, lo importante de ello primeramente es conocer lo que es la discapacidad. ¿Cuál es esa conceptualización o cuál es esa representación que nosotros vamos a conocer en base a lo que es la definición como tal? Según la Organización Mundial de la Salud en el 2012 nos las define como la parte de la condición humana. Casi todas las personas tendrán una discapacidad temporal o permanente en algún momento de sus vidas, a los que sobrevivan o lleguen a la vejez experimentadas de una vez que las dificultades en funcionamiento. Bien, tenemos que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud siempre nos ha dado una conceptualización específica en cuanto a esta terminología, pero debemos de tener en cuenta que hay autores como lo son Tom y Watson en el 2001 que ellos asumen que nosotros todos tenemos en nuestro cuerpo una imperfección y una debilidad. Aunado a ello, en donde hacen una afirmación de que no hay una diferencia cualitativa entre las personas con discapacidad y no discapacitadas, porque todos nosotros de alguna manera, todos tenemos o presentamos alguna debilidad más que otros. Bien, sañándose específicamente llevando a la presencia, lo que es la mítica de la idea de la persona normal o perfecta que pueda existir. Las personas con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias entre físicas, sensoriales, mentales, intelectuales o de una característica o un carácter permanente al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, las cuales no ejerzan o pueden verse impedidas dentro de su ejercicio de las funciones, dentro del proceso de derechos o su inclusión plena o afectiva ante la sociedad. Bien, llevando a cabo lo que es la presencia de la igualdad de condiciones con los demás, específicamente tomando esta base o esta determinación basado en lo que es la ley para las personas con discapacidad. Teniendo en cuenta ello, lo que es la definición clave, es importante que conozcamos o que conversemos un poco sobre lo que son los tipos de discapacidad. Tenemos la presencia, según la Organización Mundial de la Salud en el 2012, que la discapacidad se presenta a nivel cognitivo, a nivel sensorial, a nivel motriz y social. Cuando hablamos a nivel cognitivo, es aquella que se caracteriza por una disminución de las funciones mentales superiores, tales como lo que son la inteligencia, el lenguaje y el aprendizaje, entre otras, como lo que es la discapacidad que incluye a las personas a nivel de la presentación de las dificultades al momento de aprender o realizar alguna actividad dentro de su cotidianidad diaria. Mientras que la discapacidad sensorial es aquella que comprende cualquier tipo de deficiencia visual, de deficiencia auditiva, deficiencia a nivel de otro sentido, específicamente con una dificultad dentro de lo que es la comunicación o el lenguaje y la disminución que se pueda generar a nivel de gravedad o a nivel de una pérdida total de forma significativa en la persona. Cuando hablamos de una discapacidad motriz nos especificamos y nos enfocamos dentro de lo que es la condición de la vida que afecta el control del movimiento del cuerpo, generando alteraciones en el desplazamiento del equilibrio, la manipulación, lo que es el habla y la respiración de las personas. Bien, específicamente es ese desarrollo personal y social que se va dando dentro de la articulación de los huesos, dentro de la afectación a nivel del cerebro, especificando y tomando en cuenta lo que es la alteración en el área motriz impactando en la movilidad de la persona. A diferencia de ellos, cuando hablamos de lo que es la discapacidad psicosocial, es esa que nos define o se puede derivar de una enfermedad mental que está compuesta por los factores tanto bioquímicos o genéticos y que no está relacionada directamente con lo que es la discapacidad cognitiva e intelectual. Aunado a ello, vamos a hablar un poco sobre lo que es la evolución. Cuando hablamos de la evolución, debemos de entender en cuenta que la discapacidad se puede
o se puede tomar en cuenta dentro de lo que son las limitaciones o las actividades para las restricciones de participación. Bien, aquí es donde hablamos de una interacción entre una persona y los factores contextuales de esa persona. Para este proceso se ha tomado en cuenta que se da a conocer los modelos conceptuales sobre una discapacidad y su evolución específica. Tenemos a Taboso en el 2010, que él especifica que a lo largo del tiempo se han producido diversos modelos teóricos que pretenden explicar el fenómeno de la discapacidad humana, la discapacidad en el concepto de la evolución, y que es posible distinguir hasta 6 modelos teóricos que exponen su explicación de forma detallada y continua. Bien, aunado a ello, hablamos específicamente de lo que es el primer modelo, el modelo de presidencia. Es donde el Palacios en el 2012 nos dice o nos lo define como la causa de las concepciones religiosas, sociales y productivas. Las religiosas porque son las que fundamentan a la discapacidad que representa la manifestación del poder divino como un castigo o amenaza, mientras que desde lo social es donde se asume que son vidas que no merecen ser vividas. Y desde lo productivo, porque son vistas desde lo que es el aporte que le dan a la comunidad. Ese aporte negativo que no permite que la comunidad pueda recibir. Bien, aquí es donde se da la condición humana entre el proceso de las soluciones a ser eliminada físicamente o socialmente. Segundo, tenemos lo que es el modelo médico o rehabilitador. Este modelo se considera como la discapacidad en consecuencia a una enfermedad, a un trastorno, un accidente o cualquier otra alteración a nivel de la salud. Quienes no las define, CEPAL en el 2012. Seguido, tenemos a lo que es el modelo social. Danhoek en 1981 la define o la postula como la discapacidad que no es un problema individual o de una persona, sino que se ubica dentro de la sociedad y que tiene que ver con diferentes elementos relacionados, específicamente lo que son las barreras sociales, ambientales, el transporte, lo que es la carencia de edificios inaceptables o inaccesibles y las actitudes discriminatorias o los estereotipos culturales negativos que reciben las personas discapacitadas o con alguna deficiencia presente. Seguido tenemos lo que es el modelo integrador. Este modelo integrador nos los define CEPAL y la OMS en el 2012. Ambos aportan que este modelo es a nivel médico y un modelo social. Por eso es que es nuevo biosocial, porque se adopta a las características de los dos anteriores. Es una discapacidad que se considera dentro de un producto de interacción compleja entre la alteración de la salud y los factores del entorno. Seguido de ellos tenemos el modelo de diversidad funcional. Nos los define Palacios y Gema en el 2015. Es donde se emerge dentro del modelo social que manifiesta lo que está insuficiente y puede estar dirigido exclusivamente dentro del ámbito político y social, dejando de lado a las personas que tienen un funcionamiento diferente y la mera existencia dentro de lo que es ese proceso social. Bien, ¿cuál es esa dignidad intrínseca o la moral que significa al valor de todas las vidas de los seres humanos, especificando lo que es ese poder que se da dentro de los mismos derechos o las oportunidades que tiene cada una de las personas? Y por último, cerramos con lo que es el modelo sociocultural o el modelo de identidad. Ese modelo sociocultural, también concebida dentro de lo que es el modelo social o la reivindicada dentro de lo que es la comunidad. Bien, enfrenta lo que es la argumentación del tipo individual universal puesto en los diferentes modelos ante las diversidades o los modelos socioculturales que se llevan a cabo a nivel culturalista, donde se da lo que es la constitución de los colectivos, de los valores de la identidad común, constituida a través de las diferentes formas de comunicación o medios que toma la persona con discapacidad para dirigirse a su entorno. Aunado a ello, debemos de conocer que la discapacidad tiene un proceso de accesibilidad, es decir,
que se deben tomar en cuenta tanto los modelos de funcionalidad como los modelos de socialidad que asumimos como discapacidad ante un producto que nos permite una interacción con una persona dentro de su medio físico y social. Bien, la cantidad de las personas de este proceso experimentan una función de interacción, una persona de entorno donde se desenvuelve. Entonces, la accesibilidad genera un impacto sobre lo que es el conjunto de la población, especialmente en las personas con discapacidad y las personas elevadas de una edad, entendiendo una serie de barreras actitudinales con prejuicios de discriminación y las organizaciones a nivel de lo que son las oportunidades que se les puedan dar, oportunidades a nivel de estudios, oportunidades a nivel de viviendas, oportunidades a nivel de empleo, oportunidades dentro de lo que es la cotidianidad de la vida de la persona. Dentro de este proceso tenemos que Alonso en el 2016 nos define que la accesibilidad se puede dar respuesta a lo que es a la diversidad funcional. Bien, él nos dice que con su medio físico social la cantidad de la capacidad de una persona experimenta esta condición en cuanto a lo que es la obsesión de esa persona y el entorno donde se desenvuelve. ¿Qué nos lleva a esto? Que esto nos permite conocer que la accesibilidad como una respuesta de diversidad funcional en las personas se determina en cuanto a lo que es la cualidad de la accesibilidad, el difícil acceso al trato o la difícil comprensión intangible que se le da a ese concepto de accesibilidad dentro del desarrollo desde la perspectiva. También tomando en cuenta lo que es el punto geográfico, el punto arquitectónico, el punto gerontológico y también haciendo la síntesis de lo que se refiere a las características de la relación de las personas basadas en su entorno, a nivel de espacios urbanos, edificaciones, medios de transporte y los servicios de uso que puedan llegar a generar o que puedan necesitar ese funcionamiento de las personas. Basado en ello, Piangeli en el 2006 nos habla un poco sobre lo que son las características específicas de lo que es el turismo accesible. Bien, él nos habla sobre lo que son las diferencias dentro de la representación o dentro de lo que es el grado de discapacidades percibidas por las personas. ¿Cuál es ese nivel de barreras social que nosotros establecemos dentro de un entorno, dentro de un proceso o dentro de una dinámica de comunicación hacia la otra persona? Bien, aquí es donde hablamos de los diferentes procesos para la exploración del mundo de la accesibilidad. Aquí damos al entorno físico, al entorno social, la información y los servicios. Como el entorno físico, sin embargo, temas de actividades sociales observa y gana un interés y una importancia, ya que genera una cercanía dentro de nuestros entornos de inmediato a un término físico, es decir, las viviendas y sus circunstancias. De inmediato, nosotros hacemos un proceso de accesibilidad que nos permite tener o abordar un tema o un escenario a nivel de aire libre, de naturaleza, de parques, transportes públicos y finalmente nos da y nos abarca una sociedad completa en todo en su entorno. Asumiendo que este tema de accesibilidad surge como consecuencia dentro de lo que es esa diversidad funcional que se caracteriza en los seres humanos desde el nacimiento hasta las diferentes etapas y acercamientos de la vida. Bien, aunado a ello, debemos de tener en cuenta que las barreras se van enfocando desde lo que es la actitud, desde lo que son las organizaciones y los diferentes entornos de desarrollo o desenvolvimiento que tiene esta particularidad en cuanto a la persona con discapacidad y el entorno donde se va a acercar o se va a rodear dentro de la cotidianidad de la vida diaria. Para ello, hablemos un poco sobre lo que nos lleva a ese entorno específico, conociendo lo que es el turismo accesible. Tenemos que la Organización Mundial del Turismo, la OMT, en el 2013, nos define que el turismo accesible es aquel que pretende facilitar el acceso de las personas con discapacidad en los servicios turísticos. Es decir, que tiene las ventajas dentro de lo que son los miembros
o las organizaciones o los derechos que tiene toda persona con discapacidad dentro de la accesibilidad hacia un derecho. Es la fortaleza o es la ventaja o es ese ingreso estable que permite los servicios turísticos accesibles y le permiten viajar sin ninguna dificultad. Teniendo lo que son ingresos estables, más tiempo libre, mayor disponibilidad y una demanda de servicios turísticos adecuados y aceptados a la persona con discapacidad. Este turismo accesible debe de basarse dentro de lo que es la organización existente y estar asociado con lo que es la cadena del valor de turismo, porque no solamente debe ser accesible en cuanto a lo que son los hoteles y restaurantes, sino también a las a las atracciones turísticas, a la experiencia de ese ser de conjuntas y dentro del entorno de los distintos niveles urbanísticos, niveles de transportes, el talento humano especializado para lo que es el contacto o la interacción con este tipo de acompañamiento o el tipo de turismo que vamos a ofrecerle a la persona con discapacidad. Debemos de tener que existen dos causas que fundamentan la existencia del turismo accesible y una de ellas involucra lo que es el sentido social con respecto a la recreación y a la participación de las actividades turísticas, sin ningún tipo de distinción que se deba de involucrar dentro de todas aquellas personas sin discriminación que puedan tener una capacidad restringida y que ésta requiera una ayuda para integrarse dentro de la sociedad, sin que existan barreras que le dificulten el desarrollo de su actividad social, empresarial, el desarrollo de su actividad física o las dificultades que se puedan presentar dentro de un potencial a nivel económico. Para ello es importante conocer cuáles son esas características accesibles en las que Tania Huerta nos habla en el 2012, en donde ella habla del espacio. Ese espacio debe de tener un alcance donde se desarrolla la actividad turística y habrá de garantizar unas condiciones de seguridad y accesibilidad que permitan la asistencia y la participación de las personas con discapacidad, de tal manera que facilite su desenvolvimiento dentro de los criterios adecuados de la accesibilidad. El segundo aspecto tiene que ver con lo que es la localización, la comunicación en cuanto a los cambios de las actividades, las noticias, los avisos de interés, las personas participantes, los pósters informativos, lo que es la indicación de la localidad en cuanto a los servicios accesibles, los ascensores o cualquier otro servicio que le permita mantener o manejar una información clara, fácil y entendible a su necesidad. Y por último tenemos lo que son las áreas de descanso. Ellas nos especifican que estas se deben determinar según la discapacidad de la persona o según lo que necesiten en el momento para poder relajarse o poder tener un tiempo prolongado dentro de las diferentes actividades a desarrollar o ejecutar en un tiempo determinado. Esas áreas de descanso pueden responder también a lo que es la realización de la manera de los propósitos en cuanto a conversar, estar lejos de una confusión de actividad o mantener un espacio, un movimiento alrededor en donde pueda estar con sus sillas de rueda u otro tipo de movimiento alrededor que le genere mantener un área de descanso. Lo que nos lleva a conocer un poco sobre lo que son las barreras del entorno. Las barreras son cualquier impedimento u obstáculo que limita o impide el acceso a utilización, el disfrute, la interacción o la comprensión de maneras normalizadas, dignas, cómodas o seguras ante cualquier espacio de equipamiento o servicio. La accesibilidad es hacer frente a esas barreras del entorno, es decir, que pueden entender la relación con tres formas básicas de actividad humana: movilidad, comunicación y comprensión. Las tres están sujetas como limitación y consecuencia en cuanto a la existencia de las barreras. Bien, las barreras del entorno son los efectos de dichas barreras que pueden llegar incluso a la exclusión social, a la discapacitación, a la estigmatización, y a los agravios psicológicos que pueda generar en las personas afectadas. Bien, específicamente debemos de tener en cuenta que los efectos de dichas barreras pueden llegar incluso a la exclusión social,
a la discapacitación o a la estigmatización en cuanto a ese entorno, producto o servicio que se ha diseñado, estructurado bajo un mismo perfil en cuanto a un proceso de normalidad. Bien, diferencias que necesitamos o que no puede ser en función en las necesidades que requiera una persona con discapacidad. Aunado a ello, debemos entonces hablar de lo que es la accesibilidad, que nos referimos como separamos a esas barreras del entorno en las cuales tropiezan las personas en su desenvolvimiento diario, teniendo aunado a ello lo que son esas principales limitaciones que le pueden permitir o sufrir una discapacidad para moverse o caminar en un proceso adecuado, una restricción para ver o un problema para oír, entre otros, advirtiéndonos a una casa de discapacidad que no solo está en el individuo ni en las limitaciones, sino en los errores de diseños que no garantizan su acceso y por lo tanto generan barreras identificadas en los ámbitos del entorno, edificación, transporte, información y comunicación dentro del proceso del acompañamiento de esta cotidianidad. Ya teniendo claro y especificando que los diferentes entornos que nos generan estos espacios van siendo parte de esas barreras que se van estableciendo o las barreras que deseamos eliminar. Tenemos que las barreras del entorno, tanto Alonso en el 2016 como ASIS en el 2005, las especifican en diferentes aspectos o 3 aspectos cada uno de una manera totalmente diferente, pero que llevan un conjunto de correlación que permiten dar una misma respuesta de solución a este tipo de personas con discapacidad. La cuestión de la detección en cuanto a su localización o su individualización automáticamente es un proceso primordial que está concebida dentro de la participación de las grandes opciones dentro de un proceso de barrera. Tenemos que Alonso las define en 3 aspectos importantes. Primero, las barreras intrínsecas, que están vinculadas con los niveles de funcionalidad a nivel físico, psicológico y cognitivo de cada individuo. Las barreras ambientales, debidas a las condiciones físicas o sociales del medio, como barreras arquitectónicas, las de transporte, las ecológicas, las de comunicación o simplemente lo que es la actitud o de rechazo. Y tenemos por último lo que son las barreras interactivas relativas a la habilidad requerida para las determinadas actividades, que también son las relativas ante las necesidades de la comunicación. Mientras que ASIS en el 2005 las define como las barreras de movilidad, la barrera de comunicación y las barreras representadas por las actitudes. Tenemos que la movilidad la especifica en cuanto a lo que se encuentran dentro de las personas que movilizan su fuerza motriz, caminando por la calle, queriendo acceder a un edificio o también lo que es el proceso del medio de transporte. Mientras que él define que las barreras de comunicación e información son aquellas que limitan e impiden transmitir o recibir una comunicación adecuada. Mientras que la actitudinal se da como respuesta o la representación negativa hacia la discapacidad, tales como los prejuicios o el posible acoso que pueda existir. Todo esto dentro de un ámbito de accesibilidad se encuentran muy conectados entre sí, de tal manera que hay casos en los que resulta complejo determinar con frecuencia lo que es vincular la accesibilidad únicamente con personas de discapacidad, ya que es un error, como ya se mostró, dentro de un proceso en donde involucra a todos los seres humanos, específicamente definido por Alonso en el 2005, teniendo en cuenta que las barreras del entorno no solamente son una discapacidad para la persona, sino que son barreras para todo ser humano que se desenvuelve dentro de ese espacio turístico, dentro de ese entorno, que le permite una dificultad al momento de establecer cualquier relación a nivel social. Por ello,
Para ir cerrando, vamos a mencionar 3 aspectos importantes dentro de lo que son las estrategias de la intervención. Aunado a ello, tenemos que debemos de representar que las estrategias para intervenir a este tipo de personas o poder tener una adecuada relación social dentro de un entorno con cualquier ser humano, lo primero y lo importante es mantener una vida independiente. Esta se refiere a que las personas con discapacidad tengan voz, opinión, control dentro de su vida o su cotidianidad. Estas personas no necesariamente requieren ninguna ayuda o la necesiten solamente para asuntos complejos, sino que dentro de su proceso, de su quehacer diario, dentro de su proceso económico, social, afectivo o comunicativo, también requieren de una vida independiente. Segundo, tenemos que tener en cuenta lo que es el lenguaje, esa persona primero, es decir, hablamos sobre lo que es ese nivel para comunicarse, la manera adecuada, la forma respetuosa, que las personas con discapacidad acercadas a ella tienen un tipo de lenguaje en cuanto a énfasis y a una persona y no en la discapacidad. Por ejemplo, nosotros nos podemos referir a una persona con una discapacidad que se nombra por un primer nombre en una frase. No específicamente debemos hacer notar o tener la presencialidad de que la persona tiene una discapacidad para poder tener un trato brusco o duro, sino mantener un lenguaje adecuado ante la comunicación, como cualquier trato que se le pueda dar a cualquier tipo de persona o ser humano acercado hacia ello. Y por último, hablamos sobre ese acompañamiento psicológico, cuál es el proceso psicológico que debemos de tener, cuál es la necesidad que ellos deben de requerir o que necesiten en el momento que ellos lo consideren como un espacio, como una barrera que pueda ser afectada dentro de su desarrollo o su cotidianidad, dentro de las dificultades que se puedan manejar a nivel afectivo o a nivel social. Aunado a ello, es importante tener en cuenta que para una persona con discapacidad, el factor psicológico es el más demandante, es la factibilidad negativa que puede generar una situación o una representación muy significativa dentro de la persona. Es por ello que debemos de tener en cuenta y claridad en cuanto a cada una de estas estrategias o bases importantes para su proceso, su desarrollo, ante las diferentes barreras que se puedan generar dentro de la accesibilidad del turismo ante un viaje para un quehacer o una recreación en particular. Cierro dejándoles esta frase que es muy importante y tenerla siempre en cuenta. Si un lugar no permite el acceso a todas las personas, ese lugar es deficiente. Tania Frota. Muchísimas gracias por su atención.